Buenas noches a todos, a todas. Gracias por sumarse a este espacio, a esta nueva conferencia dentro del marco de un conjunto de conferencias que estamos haciendo en la Escuela de Meditación Pali, con la idea de acercar pensamientos, formas y experiencias para vivir mejor y para ser mejores personas. Agradezco hoy a Marco Antonio Caram. Hola, Tony, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Mucho gusto de acompañarte a ti y a tu auditorio esta tarde. Qué placer tenerte con nosotros. Eh, Marco Antonio Caram, conocido como Tony Caram, es el presidente y fundador de Casa Tíbet, por encargo del Dalai Lama, una historia muy bella que pueden verla en su página web, en la página web de Casa Tíbet México. Es uno de los más importantes especialistas en el entorno del budismo y del Tíbet en el mundo. Yo creo que el más importante en el mundo hispanohablante, y promotor de diversas iniciativas orientadas a mejorar la condición de la vida del hombre contemporáneo a través del uso de herramientas introspectivas y contemplativas. Un gran maestro, un gran líder espiritual, un buscador, alguien que tiene, pienso, mucho para darnos, y agradezco enormemente a Marco Antonio por estar acá, que nos cuente Casa Tíbet. Quiero agradecer a la Fundación Richard Gere por habernos hecho, en la Fundación Gere, en realidad, de Richard Gere, por habernos ayudado a organizar este encuentro, y desde ya Casa Tíbet y la Fundación Columbia, dentro de la cual funciona la Escuela de Meditación Pali. Así que, Marco Antonio, buenas noches, estoy súper agradecido que estés acá, estoy emocionado, me encanta que podamos generar este momento, y los que tienen ganas de preguntar algo lo van a hacer, poder hacer por Facebook, y yo voy a retransmitir la pregunta a Marco Antonio al final, y va a hablarnos de un tema que me parece que une a todos los seres humanos de esta tierra, y es que todos queremos ser felices. ¿Y qué es esto de la felicidad? Es un gran debate espiritual dentro del mundo más académico, dentro del mundo de lo experiencial, de las religiones, porque definitivamente todos queremos ser felices, y creo que la búsqueda de la felicidad genuina que nos plantea Marco Antonio como conferencia es algo que va al centro nodal de nuestro ser. Así que lo dejo con él, que nos cuente, y después le hacemos preguntas. Gracias por estar acá de nuevo, Marco Antonio, muchas gracias. Pues al contrario, gracias a ti, Daniel, por invitarme esta tarde para compartir algunas ideas que contemplo nodales centrales a la filosofía y práctica de esta milenaria tradición de sabiduría que es la de el Buda Dharma, como comúnmente nosotros le conocemos. Y bueno, dentro del contexto budista, la práctica espiritual, esto es el Dharma, comúnmente se refiere a una cosmovisión, esto es una forma de ver, percibir, interpretar y convivir con nuestro entorno y mundo, a una práctica meditativa, introspectiva, de investigación íntima interior, a una forma de vida simultáneamente que se concibe conducente a el logro o la actualización de un estado duradero de felicidad genuina. Ahora, para entender lo que esto quiere decir o por lo que a ello nos referimos en este particular contexto espiritual, pues se requiere naturalmente establecer una clara distinción entre el placer mundano, esto es el placer hedónico, y lo que ahora designaremos como el bienestar genuino y duradero. Como saben, los placeres mundanos son aquellos que surgen como resultado o en consecuencia del contacto de nuestras bases sensoriales, particularmente las físicas, pero evidentemente también la mental, con estímulos que a nosotros aparecen subjetiva y temporalmente como placenteros, tales como pudiesen ser las posesiones materiales, las relaciones interpersonales que hallamos y concebimos significativas, un trabajo satisfactorio, toda variedad de distintos tipos de actividades sensuales, intelectuales
y estéticas que una vez más nosotros concebimos agradables. Ahora, podemos también perseguir atajos a dichos estímulos, una iniciativa que se ha replicado a lo largo de la historia de la humanidad de forma pues constante y que hoy también haya una posición importante. Esto es, podemos perseguir atajos a dichos estímulos a través de directamente influenciar el cerebro, por ejemplo, con estímulos químicos o eléctricos. Pero a pesar de que algunos placeres hedónicos pueden ser, en efecto, muy significativos, tales como aquellos que se derivan, decía, de nuestras relaciones interpersonales o laborales, cualquier placer que experimentemos meramente como consecuencia y resultado de la estimulación física del cerebro es por naturaleza transitorio, esto es temporal, y ulteriormente es también uno ausente de genuino o de auténtico significado. Ahora, parecemos experimentar placer hedónico como consecuencia de nuestra relación con el mundo, ¿no es cierto? Pero la felicidad genuina, debemos de analizar, investigar, surge no de lo que el mundo nos provee, de lo que éste nos aporta, sino más bien de lo que nosotros traemos al mismo. Esta es una cualidad como punto de partida de bienestar, no simplemente una sensación o un sentimiento placentero que resulta de la calidad de nuestras vidas, la salud, el equilibrio que cultivamos en nuestra mente y corazón, del entendimiento experimental también de nuestra propia naturaleza y la manera en que existimos, así como la naturaleza del mundo con el que nosotros convivimos, interactuamos y con el que vivimos, ¿verdad? Ahora, el placer hedónico, si lo piensan, si lo conciben, trátase de uno intrínsecamente competitivo y por lo tanto lleva fácilmente al conflicto entre los individuos, lo hace también entre las comunidades o naciones, mientras que la persecución del bienestar genuino abreva pues de nuestros propios recursos internos, de tal forma que un alto nivel de bienestar genuino en una persona no disminuye ni eclipsa el de otra. Por el contrario, la experiencia de tal bienestar puede inspirar a otros a vincularse con sus recursos internos, de los que, pues naturalmente, esta felicidad y bienestar emana y se deriva. Ahora, la búsqueda del bienestar genuino para nosotros y los que nos rodean, y no del mero placer hedónico, es lo que aporta a la vida genuino significado. Esa es la tesis primaria del Buddha Dharma, esto es, de la filosofía y práctica de esta tradición de sabiduría milenaria que conocemos como la del budismo. Ahora, en la tradición budista, la persecución de la felicidad genuina se encuentra eh, fundamentalmente ligada o vinculada a la persecución de la virtud, ¿sí? Eh, También está asociada al desarrollo del equilibrio cognitivo en términos generales, que se pretende actualizar a través de diferentes vías, de las que hablaré en un momento, como también y simultáneamente el desarrollo de la sabiduría, que en el contexto de esta tradición se concibe como una sabia, correcta o lúcida comprensión de la realidad, de la manera en que las cosas son, ¿sí? Ahora, cuando hablamos acerca de la diferencia entre el placer hedónico, esto es, el sensorialmente condicionado, y que hemos señalado como limitado por dos obstáculos o dos oscurecimientos primarios. El primero es su naturaleza temporal y el segundo tiene que ver con su condición subjetiva, ¿recuerdan? Por ejemplo, cuando nosotros interactuamos a través de cualquiera de nuestras distintas bases sensoriales con un estímulo que a nosotros aparece como agradable, y quiero decir esto, aparece como tal, porque carece, esta es una tesis primaria de la filosofía de la tradición budista, de una identidad intrínseca como tal. Tomemos un ejemplo muy simple. Cuando nosotros, por ejemplo, quizá degustamos un barquillo de limón, ¿ok? Y este a nosotros se manifiesta como una apariencia sensorialmente agradable, nosotros pensamos que esa cualidad reside, mora o es propia, en términos de naturaleza, de
esa apariencia, el barquillo de limón. Pero fallamos en nuestra cognición y análisis al ignorar el hecho de que si en efecto el barquillo de limón existiese por sí mismo de la manera en que a nosotros subjetiva y temporalmente aparece, pues así también tendría que manifestarse a todos los perceptores. Lo tendría que hacer de forma continua y simultáneamente en absoluta y completa independencia de causas y circunstancias. Ahora, esto no se sostiene, si lo piensan y exploran, al análisis eh, conceptual o intelectual. Por ejemplo, el barquillo de limón a nosotros aparece de una manera cuando tenemos hambre, mientras que aparece de otra cuando no la tenemos. Aparece a nosotros de una manera cuando estamos socializados al gusto del mismo, pero también lo hace de otra cuando no lo estamos. Eso explica el por qué el barquillo de limón no se presenta como universalmente agradable o sabroso a todos los perceptores, como también explica cómo inclusive a nosotros, sujetos a dicha socialización, no se presenta de esta manera de forma continua y su apariencia se ve afectada y emerge en dependencia de variables temporales y subjetivas, como por ejemplo decía el tener o no tener hambre. Así entonces, todos estos distintos estímulos que a nosotros aparecen comúnmente como agradables, lo son en primera instancia de forma temporal, porque dichos estímulos existen de esa manera, son entidades transitorias y en movimiento que naturalmente no existen y duran para siempre, y simultáneamente son subjetivos porque carecen, y insisto, es una de las tesis primarias de la filosofía budista, de una identidad intrínseca capaz de albergar cualidades sustanciales como lo sabroso del barquillo de limón. Esto es, lo sabroso del barquillo de limón, desde la perspectiva de la filosofía budista, emerge en dependencia no solo del barquillo en sí mismo, sino de la percepción que el individuo tiene y deriva del mismo. Esto es lo que nosotros comúnmente describimos como la designación conceptual del individuo. Ahora, ¿hay algo malo en el placer hedónico? Por supuesto que no. El conflicto radica en el momento, en la acción comúnmente habitual, compulsiva, ignorante del perceptor, al proyectar sobre este estímulo, esta apariencia, insisto, por naturaleza temporal y relativa, una demanda de permanencia y una condición de autonomía o una identidad sustancial en términos generales. Dado el hecho de que dicha apariencia en realidad no existe acorde a esta demanda y proyección, tarde o temprano, consecuente de este tipo de lo que podríamos llamar tensión cognitiva entre la manera en que el estímulo a nosotros aparece y la forma en que genuinamente existe, lo que produce o en lo que la misma se deriva es en la ansiedad, el dolor, la insatisfacción y el sufrimiento. Así la tradición budista afirma que siempre que nosotros nos vinculamos al mundo de la experiencia a través de este tipo de percepción equivocada, nos vemos sujetos al conflicto del sufrimiento o del dolor. No porque el dolor sea endémico a la experiencia del vivir, pero lo es a la experiencia de la distorsión cognitiva con la que nosotros interactuamos comúnmente con el mundo de la experiencia. Y lo hacemos primariamente porque ignoramos tres elementales condiciones de la realidad. La primera tiene que ver con el hecho de que todo lo que existe lo hace de una forma muy particular. Esto es, a manera dinámica, en movimiento, en un proceso constante de transformación y cambio. ¿Sí? No existe fenómeno alguno, apariencia alguna en el entorno fenoménico que ignore o que pueda liberarse o que pueda manifestarse en independencia de esta primaria condición, la de la impermanencia o la transitoriedad de todos los fenómenos. En consecuencia de ello, ningún fenómeno posee una identidad intrínseca. Eso no quiere decir que no tiene identidad, pero no de esa naturaleza. La identidad con la que los fenómenos cuentan, dada su condición transitoria y temporal, es de la misma naturaleza, es una cambiante, una que emerge siempre en dependencia de causas, condiciones y circunstancias, y que simultáneamente aparece al perceptor en consecuencia de su propia intervención
esto es, de su aparato cognitivo interpretativo, de su designación conceptual, que siempre se ve condicionada por una variedad, pues, de diferentes factores, por ejemplo, el idioma, la educación, el tipo de fisiología con la que nosotros contamos y una miriada de condiciones adicionales. Finalmente, y dado el hecho de que nada posee identidad intrínseca, nada puede resguardar en sí mismo cualidades sustanciales, ni positivas ni negativas. Esto es, el barquillo de limón no es intrínsecamente sabroso y al mismo tiempo un mojón, ¿verdad? No es intrínsecamente repulsivo, porque si fuera intrínsecamente repulsivo, así aparecería a todos los perceptores de forma constante y lo haría en independencia de toda variedad de condiciones y circunstancias temporales o relativas. Para el agricultor que depende del excremento como abono, no aparece como algo, ¿verdad?, repulsivo. Para la mosca que se posa por encima de este, aparece como una delicia. Esto es, se manifiesta a diferentes perceptores en diferentes momentos en dependencia de condiciones y circunstancias. Pero la ignorancia, afirma el Buda histórico, de estos tres primarios factores de la existencia, esto es, la naturaleza cambiante, dinámica y mutativa de todo fenómeno, el hecho de que nada y nadie posee identidad intrínseca. Por ejemplo, la identidad con la que yo cuento en este momento como conferencista, ¿verdad? No es intrínseca a mi persona. Si fuera intrínseca a mi persona y los agregados o elementos que la comprenden, pues se manifestaría de esa manera de forma siempre constante, estable y en independencia de condiciones y circunstancias. De tal manera que a mi familia también yo aparecería como conferencista en todo momento y podría sobre ellos ejercer ese tipo de autoridad, lo cual pueden ustedes imaginar, pues es una empresa condenada al fracaso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para mis hijas soy simplemente su padre, ni un maestro budista, ni un conferencista. Para mi esposa, pues soy su pareja, ¿verdad? Y así subsecuentemente. Pero cuando, por ejemplo, nosotros vamos en el medio de la carretera, en el medio del tráfico en nuestras grandes ciudades y nos aferramos a una identidad determinada, pues pensamos que todo mundo tiene que abrirnos paso y tiene que respetarnos, inconscientes en torno al hecho de que esa identidad de apariencia se manifiesta de diferentes maneras en diferentes momentos y en dependencia de condiciones y circunstancias, ¿verdad? El aferramiento entonces a esa identidad fantasiosa que concebimos como permanente, autónoma o independiente, y la enorme cantidad de energía que naturalmente tenemos que invertir en la defensa de la misma, opera, dice el Buda histórico Siddhartha Gautama, como una de las fuentes primarias de conflicto, dolor, ansiedad e insatisfacción en la vida. Y por tanto trátase de uno de los objetos de examen, investigación, pues más importantes en la vida y el proceso evolutivo del individuo y la persona. Ahora entonces, esta distinción, decía, entre el placer hedónico y el bienestar genuino, no implica que la persecución de el primero sea necesariamente incompatible con la búsqueda de la felicidad genuina. Por ejemplo, el Buda se refería a cuatro tipos de felicidad relativa que señalaba dependen del tiempo y la circunstancia. La primera de las mismas es la felicidad que se deriva de las posesiones materiales, ¿verdad? Eh, Especialmente aquellas que son aseguradas por el individuo a través de una iniciativa honesta o positiva. La segunda es la felicidad que adviene o se manifiesta como natural consecuencia del gozo, el aprovechamiento de esa abundancia, esa riqueza, y que también nos conduce o nos orienta hacia una forma y estilo virtuoso, positivo o edificante de vida. La tercera es la felicidad que adviene de algo muy importante en la vida que comúnmente podemos ignorar o subestimar, pero es central, que es el poder vivir libres de deudas, lo cual naturalmente implica aprender a vivir con lo que se tiene y no estar constantemente esclavizados, que es un imperativo trágicamente de la sociedad de consumo, estar esclavizados a toda variedad de necesidades que son artificiales y que lo único que producen es todo género de deudas y con estas la ansiedad que les acompaña. Y la cuarta es la felicidad
que adviene del poseer una conciencia limpia, basada evidentemente en una forma de vida enraizada en la no violencia y el altruismo. El Buda le llamó a esta última la superior, aquella ausente de tacha, ¿verdad? Y la concibió siempre como la más importante entre esta breve lista que les comparto. Y entonces, en oposición a implicar que el placer hedónico es antitético al cultivo de la felicidad genuina, el Buda más bien indicó que tales cosas como la satisfacción de nuestros distintos tipos de necesidades primarias, el tener un techo, el tener ropa, comida, medicinas, son y operan como un apoyo y soporte valioso al desarrollo y la integridad vital, pero en sí no son causa sustancial del bienestar genuino y duradero, dado el hecho de que éste no depende de lo que nosotros extraemos del mundo, sino más bien de lo que a este traemos, decía, en consecuencia primariamente del equilibrio de la mente y del cuerpo, y especialmente el desarrollo de una mente o conciencia animada o enriquecida por la sabiduría, que insisto, en el contexto del Buda Dharma se refiere a un entendimiento directo, intuitivo y correcto de la manera en que las cosas son, en oposición, comentaba, de la manera en que a nosotros subjetiva y temporalmente y de forma tergiversada aparecen. Entender que todo es transitorio, existe en movimiento, es impermanente, en oposición a la manera en que pues las apariencias a nosotros a menudo se presentan como permanentes, que nada existe de forma autónoma o independiente, ¿verdad? Porque todo naturalmente emerge en dependencia de partes y es sujeto a condiciones y circunstancias. Por lo que concierne a la elaboración de nuestra experiencia, inclusive la propia designación conceptual del individuo. El hecho de que nada tiene, posee una identidad intrínseca, aunque evidentemente los fenómenos poseen una identidad. ¿De qué naturaleza? Pues temporal y relativa, y que nada y nadie posee cualidades sustanciales, ¿verdad? Digamos, objetivas, ya sea positivas o negativas, que el barquillo de limón no es intrínsecamente sabroso y que, pues, no sé, el pedazo de mojón no es intrínsecamente nauseabundo, ¿verdad? Lo son en dependencia de condiciones y circunstancias. Ahora, en el Buddhadharma, en el budismo, la persecución de la felicidad genuina se concibe, pues, fundamentalmente ligada o asociada a la persecución tanto del entendimiento, que asociamos precisamente con el concepto de sabiduría, la capacidad de poder decodificar de forma objetiva la manera en que las cosas son, y también el cultivo de la virtud. El Buda señalaba cómo el dolor naturalmente adviene de la ignorancia, el desconocimiento de las cosas como son, lo hace también de una conducta dañina, mientras que en oposición la felicidad genuina es consecuente del entendimiento, de una pues claridad perceptual, así como también el cultivo de la virtud. Hay muchos aspectos de la realidad que pueden entenderse sin tener como base a la virtud y al mismo tiempo sin propiciar como consecuencia y resultado el beneficio que asociamos a la felicidad genuina y duradera. De la misma manera, hay muchas acciones virtuosas que pueden llevarse a cabo con un muy limitado o pobre entendimiento y por lo tanto sin la capacidad de producir un sentido profundo de bienestar y satisfacción. Pero el Buda señalaba que el entendimiento, la comprensión penetrante, la sabiduría, ¿verdad? Que libera a la mente o a la conciencia de sus distintas aflicciones, como es naturalmente el apego y la aversión, que advienen de la confusión de percibir de forma equivocada a las apariencias como dotadas de cualidades sustanciales. Piénsenlo, en el momento en que nosotros concebimos que el barquillo de limón es intrínsecamente sabroso, pues de forma natural, inercial y compulsiva, le asociamos con una causa genuina de bienestar duradero y por lo tanto nos vinculamos a este con apego.
exageramos sus cualidades positivas, le proyectamos cualidades positivas que en realidad nunca le pertenecieron o no puede albergar o no puede sustentar a futuro, nos aferramos a ese punto de vista y demandamos del barquillo de limón precisamente que nos aporte bienestar genuino y duradero. Ahora, el barquillo de limón nos puede aportar bienestar, pero ¿de qué tipo? Relativo y temporal. ¿Hay algo de malo en ello? Insisto, no. Mientras nosotros no proyectemos sobre de esa apariencia una demanda que no puede cumplir. Esto es, el barquillo de limón puede aportarnos satisfacción temporal, pero no genuina y duradera, ¿verdad? Lo mismo puede decirse de apariencias negativas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros entramos en conflicto con nuestra suegra, ¿cómo la percibimos? Consecuente de la ignorancia, también le proyectamos una identidad sustancial, la de la bruja escaldufa. No sé si exista esta palabra en Argentina, ¿verdad? La concebimos como una bruja. Pensamos existe sustancialmente, esto es en su totalidad de esa manera, que siempre existió de esa forma, que así es como existe de forma totalitaria en el presente y que así se proyectará en el futuro. La realidad es que nadie existe como bruja escaldufa de esa manera, ¿verdad? Porque esa apariencia a nosotros se presenta en dependencia de variables subjetivas, de diferentes tipos de condicionamientos y necesidades. Por ejemplo, cómo es que la suegra aparece a su hija o a su hijo, cómo es que la suegra aparece a su esposo, o cómo es que la suegra aparece a los nietos, ¿verdad? De forma, eh, podría casi afirmar, distinta como a nosotros aparece, o inclusive cómo apareció a nosotros en el pasado, en oposición a cómo aparece a nosotros en el presente. Y si aparece a nosotros en el presente de esa manera, lo hace consecuente de existir de forma absoluta y totalitaria de esa forma o esa apariencia, a nosotros se presenta en dependencia de una variedad de condiciones, entre ellas algunas subjetivas, que tienen que ver con nuestras necesidades, carencias o intereses individuales, ¿verdad? Pero no, lo que sucede es que nosotros le proyectamos, quizá en dependencia al comportamiento temporal que tiene o la conducta que expresa hacia nosotros la suegra, esa identidad, como la de la bruja escaldufa. La reificamos, la congelamos, la absolutizamos, la proyectamos hacia el pasado. Siempre fuiste bruja. La absolutizamos en el presente. Solo existes de esta manera, como a mí apareces, porque además me concibo como ¿verdad? La medida de todas las cosas. Porque a mí apareces de esta manera, así debes de existir. Y luego la proyecto hacia el futuro. Siempre serás bruja y lo serás en independencia de condiciones y circunstancias. Evidentemente, de forma clara, nadie existe así, pero nos aferramos a ese punto de vista que opera como una causa fundamental de nuestras dificultades y problemas, ¿verdad? Así que la sabiduría que nos libera de estas aflicciones, como el apego y la aversión, consecuente del entendimiento de la condición transitoria y de la ausencia de identidad intrínseca de los fenómenos, opera como la causa fundamental de la felicidad genuina, que puede, desde la perspectiva budista, simultáneamente tan solo experimentarse dentro del contexto de una vida que se vive a manera virtuosa, acompañada simultáneamente de un excepcional equilibrio mental y emocional, ambos objetivos primarios del entrenamiento budista. De hecho, los tres pilares del entrenamiento o proceso formativo que ofrece y promueve el Buda Dharma son estos. Se les llama, por ejemplo, en la lengua sánscrita, Shila, que precisamente tiene que ver con la moralidad o la eticidad; Samadhi, que tiene que ver con la funcionalidad y el equilibrio o balance mental; y finalmente Prajna, que precisamente tiene que ver con el cultivo de la sabiduría. Ahora, en nuestro entorno y mundo secular, si lo piensan y en contraste, la persecución de la felicidad, la búsqueda del entendimiento, de la virtud, a menudo se encuentran dislocadas, divorciadas la una de la otra. Inclusive en ocasiones se conciben como, podría eh, señalar, hasta incompatibles. Por ejemplo, el punto de vista del materialismo en torno a la felicidad, ¿sobre qué se enfoca? Pues casi exclusivamente el bienestar hedónico, el sensorialmente condicionado, ¿no es cierto?
que si lo piensan simultáneamente tiene muy poco que ver o está poco asociado a el cultivo y la persecución de la virtud y de la sabiduría. De la misma manera, la persecución materialista del conocimiento, especialmente a través, por ejemplo, de la inquietud científica, tiene muy poco que ver también con la virtud y la persecución de la felicidad genuina. Y finalmente, el materialismo se manifiesta pues mudo por lo que concierne a la virtud, porque la palabra tiene poco significado en el contexto, por ejemplo, de la selección natural, de la supervivencia, de la procreación, y la noción de una especie de cerebro virtuoso, pues es algo que naturalmente no se concibe relevante en el contexto de la ciencia y particularmente en este contexto las ciencias cognitivas o las neurociencias. Pero desde una perspectiva budista, la felicidad, la sabiduría y la virtud pues deben de emerger en un vínculo y asociación muy cercana. Esto es, no hay felicidad genuina si el individuo no persigue una vida virtuosa. Y no se puede perseguir una vida virtuosa si el individuo no cuenta con sabiduría. Así entonces, el fundamento de la práctica del Buda Dharma naturalmente se enraiza en la ética, que fundamentalmente requiere el tratar de llevar una vida basada en dos principios elementales, el de la no violencia y simultáneamente el del altruismo, que está asociado a la compasión y la bondad y el amor en general. Ahora, los budistas, eh, a los budistas se les insta a evitar cualquier tipo de comportamiento de cuerpo, palabra o mente que lastime y que dañe innecesariamente a otros, ¿sí? Al mismo tiempo se nos insta, a la medida de nuestras posibilidades, a intentar promover una actitud de vida de servicio hacia los demás, especialmente cuando pueda surgir en nuestro entorno una oportunidad para lograr este objetivo. Y bueno, esto es algo similar o se encuentra asociado a ese tema que es universal en las distintas tradiciones espirituales de tratar a los demás de la misma manera que nosotros finalmente deseamos ser tratados nosotros mismos. Pero la ética budista también incluye variables que si bien ahora al hombre contemporáneo le son familiares, por muchos siglos fueron una innovación y aportación pues muy única e importante de esta tradición, como es por ejemplo la ética medioambiental. El tratar entonces al mundo animado como también al entorno inánime de una forma respetuosa, consecuente del entendimiento de la interdependencia y como nosotros como individuos en efecto subsistimos en vínculo y relación al entorno con el que convivimos, como también la responsabilidad que tenemos como individuos en esta generación de poder obsequiar a las generaciones duraderas una condición vital, natural e interpersonal, por lo menos de la misma naturaleza que aquella con la que nosotros hoy contamos y no más deteriorada, que parece ser la encomienda del hombre contemporáneo en buena medida. Ahora, desde otra perspectiva, la conducta ética también consiste de comportamientos que son conducentes a nuestra propia felicidad genuina, como también al cultivo de la felicidad genuina o las causas que promueven ese bienestar hacia los demás. Mientras que la conducta que se concibe no ética, pues también así se define como aquella que degrada, socava o debilita las causas genuinas del bienestar duradero en nosotros, como las causas genuinas del bienestar duradero en los demás, ¿sí? Ahora, si nosotros diferenciamos al bienestar hedónico o la felicidad o el placer hedónico de la felicidad genuina, ¿verdad? De alguna manera, pues lo tenemos que, decíamos, central en el entendimiento de cuáles son las causas que producen una y otra. Mientras que el placer hedónico depende de apariencias y estímulos externos, la felicidad genuina no depende de ese entorno, sino más bien de factores subjetivos internos con los que el individuo interpreta y decodifica el mundo de la experiencia. Este también, insisto, trátase de una aportación y un descubrimiento central del Buda histórico de Siddhartha Gautama. Él se da cuenta, especialmente en la noche que le conduce a este estado de lucidez y despertar,
que si bien el mundo, en términos generales, influencia en el individuo la conformación de su experiencia, no la determina. Y que más bien el factor que determina la conformación de nuestra experiencia es siempre interno, ¿sí? Es subjetivo, tiene que ver con la mente, tiene que ver con el aparato interpretativo a través del cual nosotros decodificamos al mundo de la experiencia. Esta es una noticia y descubrimiento monumental porque hace al individuo responsable de la creación y de la administración de su propia experiencia, de su vida y vidas en términos generales, ¿no? Piénsenlo de la siguiente manera. Todos transitamos cotidianamente por un estado alterno de atención que es el del dormir, con el que tenemos clara familiaridad, ¿no es cierto? Y dentro de esa condición, la del dormir, existen dos órdenes de experiencia. El sueño profundo sin sueños, que la mayoría de nosotros transitamos en una especie de coma profunda e inconsciente, pero después adviene la experiencia del sueño onírico, la que llamaremos ahora la de la ensoñación. Y la experiencia de la ensoñación es una que nosotros podemos transitar de dos maneras. Así lo señala la filosofía contemplativa del Buda Dharma y de otras muchas tradiciones milenarias espirituales de la humanidad. Trátase de un conocimiento que tan solo de forma muy reciente se ha integrado al universo de las ciencias cognitivas occidentales. Pero todas estas distintas tradiciones afirman, en efecto, nosotros transitamos por la experiencia onírica o lo podemos hacer de dos diferentes maneras. Podemos experimentar los sueños de forma inconsciente, esto es, incapaces de comprender o de poder señalar al sueño como un sueño, o lo podemos hacer de forma lúcida. Eso quiere decir despertar dentro del sueño sin que éste se desvanezca y aprender al sueño como un sueño. Esto es entender que en efecto estamos soñando, ¿verdad? Ahora, si lo piensan, la experiencia que derivamos de estos dos distintos órdenes de experiencia es muy diferente. Cuando nosotros transitamos por un sueño y no somos conscientes de que estamos soñando, ¿cómo es que a nosotros se presentan las apariencias oníricas, los sueños? Pues se presentan como si estuvieran dotados de realidad objetiva. Esto es, como si estos, acorde a su apariencia, existieran por sí mismos, desde su propio lado, de forma autónoma o independiente a quien los sueña. Y por lo tanto, ¿qué influencia es la que dichas apariencias, las oníricas, los sueños ejercen sobre nosotros? Pues una totalizadora, una esclavizante. Nuestra experiencia emergerá en dependencia de dicha apariencia subjetiva y lo hará inconsciente de su naturaleza, ¿verdad? Pero en contraste, ¿qué acontece cuando el individuo detona la lucidez dentro de un sueño? En esencia se da cuenta de que está soñando y por lo tanto descubre, devela y señala el hecho de que esas apariencias, las oníricas, en realidad no existen como a nosotros se presentan, por sí mismas, desde su propio lado, autónomas, independientes a quien las sueña. El individuo devela, descubre algo esencial, que esas apariencias no pueden divorciarse, no pueden extraerse de qué, de la mente que las ensueña y por tanto la que les designa de una u otra manera. ¿Y esto qué consecuencia trae? Una revolucionaria, que el individuo puede liberarse de la tiranía que esas apariencias comúnmente ejercen sobre de sí, ¿verdad? Y deja de ser una víctima de esas apariencias o del entorno y la circunstancia y se convierte en el agente que transforma a esa condición en dependencia de sus necesidades y de sus aspiraciones en términos generales. Así que este es un descubrimiento central del Buda. De hecho, por eso así se le llama en el contexto cultural indio. Se le describe a Siddhartha Gautama como el Buda. Y la palabra Buda no quiere decir el iluminado. La palabra Buda viene de la raíz sánscrita bud, que quiere decir despertar. El Buda es concebido como alguien despierto. Pero ¿qué quiere decir ser alguien despierto? En este contexto que hoy les comparto, alguien lúcido, que no solo comprende la condición ilusoria de las apariencias oníricas, sino que también extiende esta comprensión hacia el sueño de vigilia. Entiende que también las apariencias de vigilia no existen como nosotros ordinariamente aparecen,
por sí mismas, desde su propio lado, de forma autónoma o independiente. ¿A qué? A la conciencia que les decodifica, interpreta y experimenta. Que no existe lo dulce o lo agrio en sí mismo, que no existe el calor y el frío en sí mismos, que no existe lo agradable y desagradable en sí mismos, independiente a la percepción y decodificación que el individuo haga de esos estímulos y de esos factores sensoriales, físicos y mentales, y que por lo tanto es la conciencia, la mente, el agente creativo más poderoso del universo. Y si la mente es el agente creativo más poderoso del universo, ¿cuál es entonces la causa sustancial del bienestar duradero? No es una externa, no depende de aquello a lo que nos vemos sensorialmente expuestos, sino, vuelvo a insistir, a la manera en que lo percibimos e interpretamos. Y si interactuamos con el mundo con ignorancia, sufrimos. Pero si interactuamos con el mundo con la sabiduría que entiende la ausencia de realidad objetiva de todos los fenómenos, no que no existan, sino que no existen como aparecen, independientes a la percepción y experiencia que de ellos derivamos, entonces el individuo puede, en efecto, pues, eh, elevarse sobre de esas apariencias, puede liberarse de la influencia tiranizante que ejercen sobre de uno y así reclamar lo que es nuestra herencia, que es la libertad. Y para lograr este objetivo es que la tradición ancestral de sabiduría del budismo promueve entre ese triple entrenamiento, el primero, el de la disciplina ética, el de la moralidad, que tiene que ver con el cultivo de una vida virtuosa, ausente de agresión, ¿verdad? Una vida de no violencia, una vida precisamente centrada en la bondad y el amor, en la compasión, pero también nos habla de un segundo entrenamiento que precisamente tiene que ver con aquello que le aporta a la conciencia poderío y funcionalidad. El Buda plantea que el estado y condición en el que nuestra conciencia hoy se encuentra, desgraciadamente es disfuncional. Y una de las razones por las que nuestra mente es hoy disfuncional es porque en primera instancia carece de algo muy elemental. Y esto es lo que así se describe: atención sostenida, prolongada y voluntaria. ¿Sí? No tenemos atención y por tanto nuestra mente está siempre en distracción, está siempre en el pasado que ya no es, o se encuentra movida hacia el futuro que todavía no es, o constantemente proyecta sobre el entorno toda variedad de expectativas y demandas que no corresponden a su naturaleza, como la de permanencia sobre lo que es impermanente, la de existencia unitaria sobre lo que existe de forma compuesta, la de existencia intrínseca sobre lo que existe de forma subjetiva y temporal, y así subsecuentemente, ¿verdad? Así entonces, el entrenamiento mental budista parte como punto inicial del cultivo de una variedad de iniciativas y herramientas que tienen por objetivo el dotar y aportarle a la mente atención sostenida, prolongada y voluntaria. A esto es a lo que se le llama el samadhi del shamatha, la primera esfera del entrenamiento contemplativo que ofrece el Buda. Samadhi, en la lengua sánscrita, quiere decir la cercana aplicación de la atención, y shamatha quiere decir de la pacificación o de la atención unipuntual. Así, una mente concentrada, capaz de morar sobre su objeto de atención o interés sin distracción, es funcional. En contraste, una mente distraída, una mente dominada por todo tipo de distractivos, ¿verdad? Es por definición disfuncional. Ahora, el Buda también plantea que utilizando esta atención concentrada y sostenida, nosotros podemos ahora orientarle a un segundo esfuerzo, que es el cultivo del samadhi del vipassana. Samadhi, la cercana aplicación de la atención, y vipassana quiere decir del entendimiento profundo y discriminativo, de la inteligencia que le permite al individuo discriminar, esto es, distinguir entre la apariencia y la realidad. La forma en que a nosotros, temporal y relativa o subjetivamente, las cosas aparecen, de la manera en que genuinamente existen. Y precisamente el objetivo de este empleo de atención unipuntual y concentrada en la investigación de la naturaleza de la realidad
pues redunda en el descubrimiento del hecho de que todos los fenómenos existen vacíos. Han escuchado esta afirmación recurrente de la filosofía budista, cuando se dice todo existe vacío, pero vacío no quiere decir que las cosas no existen. Quiere decir que lo hacen libres de muchas de las fantasías y demandas neuróticas que sobre ellas proyectamos, ¿sí? ¿Vacías de qué? De nuestras tonterías, como nuestra exigencia de permanencia, como nuestra proyección de autonomía. Nada existe así. Nosotros no existimos como entidades estáticas, estamos siempre en movimiento y así lo que nos rodea. Nada existe de forma autónoma, todo existe y emerge en dependencia de una enorme variedad de circunstancias y condiciones. Somos seres relacionales, no somos seres autónomos o independientes. Así que este entendimiento que se logra a través de la investigación y de una mente atenta y concentrada nos libera precisamente de la confusión que entonces en nosotros detona nuestras distintas aflicciones mentales y emocionales, como el apego, como la aversión, como el orgullo y como pues también toda diferente forma de deseo neurótico que nos esclaviza al dolor y al sufrimiento recurrente. Y ese estilo de vida, enraizado en la confusión, que propicia conflictos constantes, incontrolables y recurrentes, y que está determinado por la inercia y la compulsión, eso es lo que la tradición budista llama samsara. La palabra samsara no se refiere a un lugar, no es ni Argentina ni México, aunque nos acercamos a pues, el significado del término. Pero la palabra samsara quiere decir o se refiere a una condición vital enraizada en la confusión, en demandas neuróticas que tan solo detonan conflicto, dolor y sufrimiento constante, incontrolable y recurrente. El objetivo de la teoría y práctica del Dharma, del Buda Dharma, es conducirnos al nirvana. Y el nirvana tampoco es un lugar, no es un paraíso, no es una tierra pura, no es Cancún, ¿verdad? Sino es una experiencia a donde quiera que el individuo la tenga, libre de apego y aversión y libre de confusión que nos impide ver las cosas como son. Así, desde la perspectiva budista, la felicidad genuina puede experimentarse en cualquier entorno, aún en el medio de una guerra o en un campo de concentración. Recuerden precisamente esa afirmación de Erich Fromm, quien decía que los mejores años de su vida los pasó en un campo de concentración nazi. ¿Sí? ¿Por qué? Por su punto de vista, o la película de La vida es bella, en donde este maravilloso personaje, deseando resguardar la integridad y bienestar de su hijo en el medio de la guerra, en un campo de concentración, finge que todos los sufrimientos y conflictos por los que transitan son en realidad una obra de teatro. ¿Sí? Pues la vida es una obra de teatro de la cual nosotros somos uno de los principales agentes o actores y de nosotros depende cómo la vivimos. Nuestra herencia es la lucidez. Tenemos el potencial y al mismo tiempo, me atrevo a decir, el imperativo y la responsabilidad de detonar en nuestro devenir este entendimiento lúcido de las cosas como son y no dejarnos llevar, dominar y al mismo tiempo confundir por la forma en que las cosas aparecen. ¿Sí? Nosotros podemos liberarnos de ese entorno y podemos reclamar el bienestar genuino, que no depende de nada de lo que el mundo nos ofrece, porque todo lo que el mundo nos ofrece opera como una causa cooperativa de nuestro bienestar, pero no es su causa sustancial. La causa sustancial del bienestar genuino es una mente atenta, lúcida, inteligente, sabia y ética. Y este es el legado del Buda, el que, en efecto, y si bien sufrimos, podemos entender por qué es que sufrimos, las causas que propician el conflicto y el dolor, que son subjetivas, no exteriores o extrasubjetivas. Estas influencian nuestra experiencia, pero no la determinan. El factor que determina la experiencia del individuo es siempre subjetivo. Es la manera en que concibe su entorno, la manera en que lo interpreta y decodifica. La ignorancia produce sufrimiento y propicia apego y aversión. Pero esa ignorancia, apego y aversión no son condiciones intrínsecas a la conciencia, sino meramente accidentales. Y la naturaleza esencial de la conciencia humana es la luz clara, es la naturaleza búdica, es una mente luminosa que tiene el potencial de entender y comprender las cosas como son. Y el objetivo de la vida humana es reconocer,
replantearse y volver a esa naturaleza que es nuestra condición esencial. Y no hay empresa más importante en la vida que esta, y por eso se dice que la persecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Dharma, es lo que le aporta a la vida genuino significado. Así que, pues esas son algunas ideas que tenía deseos de compartir en torno a este maravilloso legado del Buda histórico en pos de la felicidad genuina. ¡Wow! Tremenda conferencia, Tony, muchas gracias. Tremenda, tremenda, muchas cosas para pensar, para verlo muchas veces. Va a ser una conferencia que voy a ver que volver a ver. Te quería, los que quieran hacer preguntas, por favor, lo pueden Con hacer en el mucho Facebook gusto. Live. Me lo van a pasar a mí por mucha gente. Me lo van a pasar a mí por WhatsApp, así que voy a poder preguntarle a Tony y transmitir la pregunta. Antes te quería preguntar, en en esta búsqueda de la sabiduría, del despertar, del vivir de una manera virtuosa, ¿qué papel juega la meditación y las técnicas de meditación para vos en este camino, digamos, o para el Pues yo budismo? tendría que decir, y me imagino coincidirá con tu punto de vista, Daniel, que sin meditación no hay evolución. ¿Por qué? Porque la meditación es el instrumento de investigación introspectiva por excelencia que le permite precisamente al individuo develar la condición de su mente y aparato perceptual, la manera en que nosotros precisamente habitual y comúnmente interactuamos con el mundo de la experiencia, que acontece de forma inercial y compulsiva en la mayoría de nosotros. La meditación nos permite parar, Daniel. De hecho, el término que se utiliza, por ejemplo, en la lengua china para describir la primera faceta del entrenamiento contemplativo, el samadhi del shamatha, la práctica de la atención y la concentración, es un término que se traduce al castellano por parar. Lo que el individuo pretende parar es la compulsión cognitiva. Lo que pretende parar es el mundo. ¿Qué mundo? El mundo que describe inercial e inconscientemente. Porque nosotros no vemos las cosas como son, decía, sino tan solo como a nosotros subjetiva y temporalmente aparecen, en consecuencia de nuestros distintos condicionamientos y circunstancias. Parar esto es indispensable. Y para parar esta tendencia a dibujar un mundo fantasioso, es que utilizamos la primera dimensión del entrenamiento contemplativo budista, el que tiene por objetivo el refinamiento de la atención y la concentración. Después vamos a utilizar esa atención y concentración refinadas para la investigación. Eso es lo que quiere decir primariamente vipassana. Y es la gran aportación del universo contemplativo budista a pues el entorno meditativo de su era y del mundo contemporáneo, ¿no? Esto es, no solo abocarse al cultivo de una mente atenta y concentrada que nos aporta tranquilidad temporal mientras se encuentra el individuo inmerso en ese estado de concentración o de quietud interna, sino el empleo de esa mente refinada para investigar metódicamente la naturaleza de la realidad. Esto es, por ejemplo, en el contexto de un sueño no lúcido, para poderte preguntar, ¿estoy o no soñando? Que representa el factor primario indispensable para en esa condición detonar la lucidez. Nadie puede detonar la lucidez en un sueño que no es lúcido sin antes preguntarse si está o no está soñando. De la misma manera, en el sueño de la vida, es imposible despertar si tú no tienes o ejerces la capacidad de cuestionarte la naturaleza de las apariencias a las que te ves expuesto, si éstas existen como a ti aparecen o no, ¿verdad? Y ese es el objetivo de esta segunda dimensión del entrenamiento contemplativo budista, cuya vocación es la investigación, ¿sí? Pero ese tipo de investigación no es una meramente intelectual, sino es una que se tiene que ejercer desde una dimensión mucho más íntima y profunda del individuo, más intuitiva, que es la que precisamente se devela a través del primer entrenamiento, que es el de la concentración, el de la, digamos, focalidad de la atención. Así, la palabra meditación tiene un significado muy interesante. En la lengua pali, la palabra para meditar es bhavana. En la lengua tibetana, la palabra empleada para meditar es gom, ¿sí? La palabra bhavana quiere decir cultivar y la palabra tibetana gom quiere decir familiarizarse con algo. Así entonces, ¿qué significado tiene este término en pues sus culturas
originarias, ¿verdad? Bueno, meditar es cultivar hábitos mentales constructivos, positivos, objetivos, virtuosos, edificantes, tendientes al bienestar genuino, propio y el de los que nos rodean. Y al mismo tiempo es una forma de familiarizar a la mente, rehabituarla. ¿Con qué? Con la realidad de la que nosotros nos hemos divorciado, en consecuencia de las fantasías neuróticas que sobre el mundo proyectamos en consecuencia de nuestra compulsión y nuestros distintos condicionamientos. Así la meditación es central, Daniel, para el esfuerzo evolutivo del Buda Dharma. Es el instrumento introspectivo por excelencia que nos permite conocernos a nosotros mismos. Sin meditación no hay evolución. Mm. Voy a mirar un segundo las preguntas, si me permitís. Con gusto. A ver. Uh. A ver, aquí hay una pregunta. Tengo tres preguntas. Una dice lo siguiente. Si la felicidad hedónica es del mundo exterior y la felicidad genuina es interna, ¿por qué la ética es con el mundo y hacia afuera, no violencia y altruismo, y no un valor interno? Yo creo que son las dos cosas. Es un valor que emerge de la comprensión de la interdependencia que el individuo tiene con la realidad, con el entorno. Esto es, la sabiduría entre varios de sus fundamentos tiene precisamente el de velar que nosotros no existimos como nada lo hace de forma autónoma e independiente. Y porque nosotros somos seres compuestos y sociales y relacionales, pues también nuestro entorno es para nosotros importante y sobre del mismo nosotros ejercemos una influencia significativa. Nuestro bienestar no puede divorciarse de aquel del que nos rodean y el bienestar de los que nos rodean no puede divorciarse del propio. Existen siempre en interdependencia y esta es la razón por la que la ética se concibe y presenta en la tradición budista como un valor fundacional. ¿Sí? Interno y externo al mismo tiempo. Así es, no están divorciados el uno del otro. Es más, desde la perspectiva budista, inclusive el término externo e interno es fantasioso, porque no hay una frontera entre ese interno y externo. ¿A dónde empieza lo interno y a dónde termina? Yo no lo sé, yo me lo pregunto todo el tiempo. Así es. Aquí hay una pregunta concreta de una persona que tiene un padecimiento que dice, soy paciente con esclerosis múltiples, mi mente me dice una cosa y mis piernas otra. ¿La realidad Claro. se construye? La realidad se construye, sí, Como una pregunta, ¿no? sí, porque, bueno, yo diría, independiente está tan compleja circunstancia, situación por la que pues nuestro amigo transita y no quisiera de ninguna manera disminuirla porque es compleja y difícil, pues tener presente que no necesariamente esa condición determina la experiencia. Esto es, que el sufrir de esclerosis múltiple o para el caso cualquier otro tipo de pues, enfermedad o limitante física no tiene por qué necesariamente determinar la experiencia que tenemos del mundo. Doy un ejemplo extraordinario de ello en el caso de uno de los más importantes pues, astrofísicos del mundo moderno, el doctor Stephen Hawking, quien a pesar de tener una enfermedad terrible y limitativa en términos físicos, era un hombre dotado de una riqueza y libertad interior excepcionales, alguien que decidió que su cuerpo no iba a determinar a su vida, ¿verdad? Y es finalmente esta una elección personal. Uno decide cómo lidiar con esta enfermedad, si le permita determinar a tu experiencia o uno se impone sobre de esa limitación. Aquí hay gracias, Marco Antonio, aquí hay otra pregunta en la misma direccionalidad, o sea, de las cosas prácticas, que a mí me interesan mucho porque tienen que ver con los sufrimientos cotidianos, ¿no? Claro. Dice, ¿cómo podemos trabajar el desapego con respecto a la muerte y cómo no sufrir eternamente, por ejemplo, con la muerte de un hijo? Dice. Claro. Bueno, yo creo que lo primero, y esto es algo que la tradición budista señala y enfatiza recurrentemente, es abandonar la noción que comúnmente albergamos en torno a la muerte como un evento antinatural, o para el caso uno personal. ¿Por qué? Porque la muerte es, por encima de cualquier otra cosa, algo natural. Todos mueren.
A lo largo de la historia entera de nuestro entorno natural, no hay una forma de vida, ni una, que no se vea sujeta al morir, ¿verdad? Y dos, la muerte no es algo personal, precisamente porque todos estamos sujetos a la misma. Entonces, lo primero es tratar de entender y familiarizarnos. Recuerden, este es el sentido primario de lo que entendemos por meditación en el contexto del budismo o del Buda Dharma, entender que la muerte es algo natural. De hecho, en la tradición budista se señalan tres elementos a considerar. El primero tiene que ver con el hecho de que lo único que vamos a albergar y abrazar como del todo certero en la vida, lo único es el que vamos a morir. Y que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca. De hecho, podría ser hoy, ¿verdad? En consecuencia, debemos de preguntarnos, dada la inminencia y la incertidumbre que acompañan a la confrontación con la muerte, ¿qué debiese de ser genuinamente importante o prioritario en la vida? Y bueno, lo podemos explorar y lo podemos pues fortalecer o sustanciar a través de tres aproximaciones. Primero, una muy pertinente a nuestra charla esta tarde. ¿Qué es lo que le aporta a la vida genuino significado? ¿Qué es lo que nos aporta bienestar y felicidad genuina? Y debemos de contrastar a esta con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, que vuelvo a insistir es por naturaleza temporal y siempre relativo, y por tanto y por lo que concierne a esa meta ulterior, la persecución del bienestar genuino inconsecuente. Dos, ¿qué es lo que nos puede preparar para la muerte? ¿Y por qué tenemos que prepararnos para la muerte? Uno, porque es inminente, es certera. Y dos, porque nadie sabe cuándo nos sorprenda. Puede ser hoy. Así que, ¿qué nos puede preparar para la muerte? Y la respuesta budista es solo el adiestramiento mental. Y tres, y último, ¿qué podemos llevar con nosotros durante esa compleja y difícil transición? Lo cual nos permite reevaluar lo que consideramos como prioritario en la vida. Te puedes llevar tu coche, te puedes llevar tu dinero, te puedes llevar tus inversiones, te puedes llevar a tus seres queridos, te puedes llevar a tus pasteles. Nada de eso te lo puedes llevar. Entonces, ¿por qué invertimos la totalidad de nuestra energía en algo tan transitorio como son todos estos diferentes estímulos, verdad? Lo único que te llevas es la continuidad de tu conciencia y por lo tanto lo que debiese de ser prioritario en tu vida es el cultivo de la misma y ese es el objetivo central del Buda Dharma. También ayuda muchísimo a trabajar con la muerte el entender la naturaleza ilusoria de la misma. Esto es, si nosotros concebimos a la muerte como el fin de la identidad y la existencia, pues naturalmente nos produce y en nosotros detona y propicia ansiedad, ¿verdad? Pero esa noción es también fantasiosa. Finalmente, la conciencia es una energía lúcida y como toda forma energética, no se crea ni se destruye, se transforma. La mente no comienza en el momento del nacimiento. La conciencia no termina ni desaparece en la transición del morir, ¿verdad? La muerte es simplemente el final de un sueño, pero también el principio de otro. Así que si entendemos que la muerte no existe, decía Padmasambhava, el gran santo y erudito que llevó el budismo al Tibet en el siglo VIII, decía, para aquellos que comprenden la naturaleza de la mente, esto es, de la conciencia como un flujo de eterna continuidad de experiencia, que no se crea ni se destruye, se transforma, aquello que llamamos muerte es solo un concepto, ¿sí? De la misma manera que es irracional concebir que el fin de un sueño representa la extinción de quien sueña. Simplemente simboliza el tránsito entre un sueño y otro. Pero quien sueña continúa. Así lo mismo acontece en el sueño de la vida y vidas. Y por último, si concebimos que los vínculos que nosotros establecemos con nuestros seres queridos, y también tendría que decir con aquellos con los que tenemos conflictos, son muy poderosos, no terminan en esta vida. Y así el hijo o el ser querido que perdemos no se desvanece, no desaparece, continúa. Y esos vínculos nos atarán, nos acercarán a esta persona en una existencia futura. Simplemente hay un distanciamiento temporal, pero no es definitivo. Nos volveremos a ver y volveremos a convivir de una u otra manera. Así que la muerte como tal, como la extinción de la
conciencia no existe. Eso es solo un concepto. Así que si piensan de esta manera, creo que les puede ayudar mucho a lidiar con esa condición y hacer de la muerte un aliado, porque yo creo que no hay mejor aliado para la excelencia vital que el recordatorio precisamente de la fragilidad de la vida, ¿sí? Porque la vida es tan frágil y dura tan poquito tiempo, cada instante es significativo. Y así digo muy a menudo a mis estudiantes que la vida es algo tan importante que no es viable de transitar a dormidos, inconscientes. Tenemos que hacerlo lúcidamente, despiertos. Cada momento es irrepetible. Ujú. Gracias, qué linda respuesta. Este mundo hedónico, este mundo donde, como vos decís, materialista y capitalista que de alguna forma tiene Sí. exacerbado todo lo, Los digamos, sentidos, el deseo. de todas las formas posibles, desde la parte educativa, de nuestras propias culturas y de alguna forma están como generando un mundo hedónico posible que uno no puede parar de desear de alguna manera, ¿no? Y en este sentido, acá preguntan cómo afecta hoy en día, en tu punto de vista, las redes sociales, donde todos estamos felices, contentos, somos seres maravillosos, retocados en situaciones. ¿Cómo afecta eso en- para estimular el placer hedónico, para la felicidad? Bueno, yo creo que las redes sociales, como tantos otros estímulos sensoriales, lo que propician y detonan es el placer hedónico. Y vuelvo a insistir, no hay nada de malo en el placer hedónico. El conflicto con el placer hedónico radica en exigir a este se convierte en una causa sustancial del bienestar genuino. No lo es, no lo ha sido y no puede serlo, ¿sí? Ahora, ¿hay algo de conflicto en el placer hedónico? No, mientras el individuo comprenda de su naturaleza subjetiva y temporal, ¿verdad? Así entonces, ¿hay algo de malo en las redes sociales? Pues tampoco intrínsecamente, todo depende en cómo las empleas y utilizas, qué derivas de estas, cómo interactúas con ellas. Pero sí me atrevería a decir que hay muchos riesgos endémicos en estas y les invitaría a que viesen, hay un documental, me parece que está en Netflix, que tiene que ver precisamente con las redes sociales y los peligros que representan la manera en que estas están diseñadas para generar un vínculo de adicción en aquellos que las utilizan. Y creo que hay un peligro muy importante hoy en día en tratar de vivir en un entorno virtual 24 horas al día, que simultáneamente nos divorcie de nuestro entorno directo, sensorial, ¿verdad? Y objetivo. De tal manera que ya no vivimos en el mundo y vivimos en una máquina. Eso creo que es un peligro muy importante, especialmente para los jóvenes. Yo sé que el futuro no existe y sé que el futuro no lo podemos predecir, pero este modelo hedónico te plantea un futuro ilusorio todo el tiempo que funciona como un aspiracional para la Así es. mayoría de la gente en su mente ordinaria, ¿no? Yo, a veces me gusta imaginarme por qué no logramos construir también, aunque sea ilusorio, una salida a ese mundo hedónico que sea apetecible y que sea de alguna manera que la gente lo busque. Entonces me pregunto, si ¿cómo sería ese mundo? Me pregunto todo el tiempo, ¿cómo sería ese mundo donde la gente estuviera en su gran mayoría, digamos, buscando el placer genuino y conectados con la compasión, el amor, con un acto de bondad, no violencia con el mundo? Me pregunto cómo funcionarían las cosas, ¿no? Yo sé que es un Claro. juego, pero digo, si hay una construcción de un mundo hedónico que nos lo ponen frente a la narices una y otra vez, de mil maneras, la, me pregunto también para pensar, ¿no debiéramos, aunque sea ilusorio, inventar un mundo que sea posible, apetecible, razonable, que podamos llegar? Porque si Yo no, creo que, yo creo que lo que dices es muy importante y aquí la idea, la que propone esta tradición de sabiduría milenaria, es construir un mundo que se base en una actitud mucho más sana y constructiva del individuo para consigo mismo y el entorno que le rodea. El entender que no necesitamos tantas cosas para tener bienestar, el dejar de
consumir de la manera tan terrible e irresponsable con la que lo hacemos. Pareciese, decía un reporte que se presentó en la cumbre de Río, ecológica de Río, como si los seres humanos pues pensáramos que somos la última generación de seres vivos en este planeta y así es como estamos consumiendo los recursos naturales del mismo. Y decía así, que si nosotros continuamos con ese ritmo de consumo y de explotación de la naturaleza, en 100 años nuestro planeta será uno estéril e inerte como Venus, ¿verdad? Hoy estamos enfrente de el cuarto proceso masivo de extinción de la historia geológica de nuestro planeta, pero por vez primera ocasionado por un ser vivo, que en este caso es el ser humano. No podemos continuar viviendo de la manera en que lo hacemos. Esta sociedad exacerbada de consumo, que precisamente se basa en la promoción de lo que el Buda llamaba los intereses mundanos. ¿Cuáles son, Daniel? El nombre, la fama, el reconocimiento, el poder, el dinero, los bienes materiales, la riqueza, como fuentes genuinas de bienestar y felicidad. No lo son, insisto, tan solo son causas cooperativas de la misma. La gente más rica no es la más feliz. Y hoy tenemos un perfecto ejemplo a aprender en torno a ese tópico, ¿no? Esta semana tan solo nos enteramos de el divorcio de Bill Gates de su esposa Melinda. ¿Cómo puede esto acontecer? Porque si el dinero es fuente genuina de bienestar y felicidad, el hombre más rico del mundo no podría divorciarse, porque tendría que tener y estar dotado de una condición de bienestar auténtico y verdadero que inhibiría un conflicto de esa naturaleza. Pero como dicen las telecomedias mexicanas, los ricos también lloran. ¿Por qué? Porque el dinero no es fuente genuina de bienestar y felicidad. Es solo una causa cooperativa del mismo. Inclusive hay estudios muy interesantes que ilustran a dónde es que el bienestar y el dinero o las necesidades materiales se divorcian. Y se ha encontrado que solo hay correlación entre, por ejemplo, los estímulos materiales y el bienestar en una dimensión muy primaria, mientras el individuo satisface sus necesidades más elementales. Pero después de que esto se logra, estos se separan radicalmente y hay un divorcio entre el mundo material y el bienestar que el individuo experimenta. Así que, insisto, el dinero no es una fuente genuina de bienestar, ni lo es el sexo, porque si lo fuera, pues las artistas o artistas pornográficos serían las personas más felices del mundo, y no es así. Ni tampoco podemos decir lo mismo del poder, y qué mejor ejemplo que nuestros líderes de quinta latinoamericanos, ¿verdad? Si el poder fuera fuente genuina de bienestar, pues todos nuestros líderes políticos tendrían por lo menos buena cara cotidianamente. No, 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 no se ve. Pero Bueno, no es así. Y así subsecuentemente, ¿verdad? Entonces la idea o la propuesta que el Buda nos comparte es que todas estas claves vinculadas a la excelencia humana radican en el fuero interno de la persona. No tenemos que cambiar al mundo, afortunadamente, porque nuestra capacidad para hacerlo es limitada, pero tenemos que cambiar a la gente que experimenta el mundo. Y eso está dentro del ámbito de nuestras posibilidades. Y aquí hay una magia maravillosa. Cuando el individuo se cambia a sí mismo, cambia al mundo. lo paradójico, ¿no? Así Increíble. es. Marco Antonio, yo personalmente yo te estoy súper agradecido por esta charla, esta exposición magnífica que hiciste, nos llevaste a pasear por ejemplos experienciales, cosas simples, prácticas, y también navegando en lo profundo de las posibilidades del pensamiento acerca de cómo describir una experiencia que es algo tan complejo que sabemos que no podemos y todos los que de alguna forma humildemente estamos tratando de hacer un aporte, siempre le damos vuelta a la cosa, porque en el fondo, al final del día, esto que vos decís es una experiencia, que cuando uno la Así es. vive, no la tenés que estudiar, no la tenés que saber, simplemente la experimentás y la vivís. Y es un trabajo lleno de belleza y de satisfacción y te estoy muy agradecido tu generosidad con tu tiempo para todos nosotros y para acá, para Argentina particularmente, pero tenemos gente de todos lados porque a vos te conoce mucha gente y tuvimos muchos inscriptos
que seguramente algunos pudieron entrar, otros no, viste cómo es la tecnología, pero lo vamos a subir a las redes y te voy a dar este video para que puedas compartirlo. Y te estoy súper agradecido. Me encantaría hablar sobre las técnicas de meditación, porque es algo que me apasiona, cómo la profundidad, cómo están pensadas, y el budismo tibetano, y yo estoy seguro y sé fehacientemente que vos sos un gran maestro en esto, y me encantaría que en algún momento nos pudieras hablar de ello, Encantado, o hacerlo experimentar o experimentar por supuesto. la técnica y el desarrollo conceptual con esta claridad que tenés de cómo está pensada, para qué sirve, ¿no? Porque es una herramienta para llegar a este lugar que vos decides despertarse. Encantado, así lo haremos en nuestra siguiente reunión, que espero sea muy pronta. Y agradecerte a ti, Daniel, por esta iniciativa, a la institución que también diriges. Y bueno, desearles a todos que estén bien, que nos sigan en www.casatibet.org.mx o en nuestras redes sociales, Casa Tibet México, en donde pueden enterarse de las múltiples actividades que tenemos a lo largo del año. De hecho, este fin de semana, viernes y sábado, está con nosotros el venerable Khenpo Pema Wangdak, que es uno de los grandes maestros de la tradición Sakya del budismo tibetano, quien va a estar hablando acerca de la compasión intrépida, la conducta del bodhisattva. Si les interesa, pues pueden inscribirse en nuestra página web o en nuestras redes sociales a este evento viernes y sábado. Muchas gracias y gracias a ti. Y bueno, decía mi maestro Tulku Ugyen Rinpoche que los seres humanos somos seres luminosos que se empeñan en ser personas. Así que recuperemos nuestra condición esencial, que es la luminosidad. Muchas gracias, saludos a todos, muchas gracias por estar aquí. Va a quedar grabada esta conferencia si la quieren compartir después. Así que muchísimas gracias y gracias por compartir este momento tan luminoso. Chao. Gracias a todos.